Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de comunicación oral y escrita 2. Y bueno, hemos estado viendo diferentes temas, ¿no? Como ya este es el último, por fin. Bueno, en este caso ya estamos viendo diferentes tipos de temáticas, ¿no? Como fue el resumen, como fue la crónica y por último vimos el artículo de opinión, que cada uno son diferentes tipos de texto con diferentes tipos de características enfocadas a diferentes tipos de intencionalidades, ¿no? Si bien lo recuerdas, en este caso el resumen fue describir de manera objetiva con la intención y el propósito del autor, en este caso lo que nosotros leemos, ¿sale? En comparación de la crónica, también relatamos de una manera objetiva, pero también ponemos en este caso una juicios de valoración, o qué quiere decir información subjetiva, es decir, la manera en cómo vivimos ese tipo de evento, ¿no? Y también vimos que no solo es asistir al evento, sino que también lo podemos hacer a través de un folleto o en este caso preguntando a las personas. Y por último hicimos el artículo de opinión, ¿no? En el cual también nosotros destacamos algo, argumentamos algo, damos nuestra opinión respecto a un hecho que está pasando a través de evidencias y razones, pero que no solo se queda ahí, ¿no? Sino que también realizamos una argumentación, es decir, una justificación de nuestra opinión y sobre todo arrojamos una conclusión de lo que se tiene que repensar en torno a la temática que nosotros escribimos. Ahora bien, estaremos hablando de la conferencia. Y bueno, ¿a qué se hace referencia? ¿A qué hace referencia la, la conferencia? Pues bueno, tenemos ese tipo de textos, ¿no? Ahora, ¿cómo los compartimos? Bueno, si bien estuvimos viendo que es a través de los periódicos, que es a través, en este caso, de un blog o algo por el estilo, pero no hay como nada de qué hablarlos, ¿no? Una cosa es leerlos, escribirlos y darlos a otra persona, en este caso, para que los pueda, obviamente ellos leer, pero ahora, ¿cómo comunicarlos de una manera oral? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que, en este caso, algo que nosotros investigamos, algo que nosotros escribimos y algo que también consultamos en diferentes libros o en este caso académicos, compartirlo con alguien? ¿Qué hay detrás de eso? Y eso es lo que en este caso vamos a trabajar en la conferencia. En este caso, por ende, esto es una práctica, es decir, una práctica que se expone, es decir, la conferencia es una exposición que se hace mediante un foro, una práctica que se hace en este caso en distintos tipos de comunidades, ya sea académicas, artísticas o en este caso profesionales, o también en el mundo empresarial en el cual se comunica algo, ¿no? En el cual se expone algo. Y a su vez, en este caso se compone de diferentes tipos de acciones. Perdón, para realizar una conferencia quiere decir que nosotros investigamos, o nosotros elaboramos, nosotros seleccionamos, es decir, todo para hacer una conferencia y exponer al público, es decir, de nuestra propia voz y decirles lo que nosotros investigamos, hay un trabajo también de por medio de redacción, en este caso de fuentes de información, es decir, para realizar una conferencia es primero necesario lo que hemos hecho anteriormente, es decir, buscar información, explorar información, entender la información y sobre todo organizarla en ese sentido. Es decir, una conferencia lleva de antemano algo que predomina en el lenguaje escrito, es decir, primero lo tenemos que escribir, porque al escribir nosotros seleccionamos qué información es importante, cómo la vamos a presentar y la manera de que ésta sea divertida para que el público no se aburra, ¿no? Y eso solemos ver, que realmente hemos asistido, como bien dice aquí esta diapositiva, a diferentes tipos de eventos, ¿no? Ya sea en la universidad, ya sea cuando asistimos a un evento que no tenga nada que ver con la escuela, o propiamente nosotros hemos hecho alguna conferencia, ¿no? Conferencia en el sentido de que nosotros pasamos al frente y exponemos. Eso también puede ser una mini conferencia, ¿no? Porque al fin de cuentas nosotros investigamos, nosotros escribimos, nosotros lo organizamos y estamos compartiendo estos conocimientos que nosotros propiamente nos hablamos, ¿no? Los estamos difundiendo. O sobre todo en este caso suele ser que vayamos a cierto tipo de conferencias que a nosotros nos gusten o eventualidades en la cual un artista en este caso explica su canción, en el caso en el cual un futbolista expone sus razones, es decir, que este tipo de conferencias las podemos ver en el cual alguien nos comparte un punto de vista o en este caso expone de alguna temática, ¿no? Y sobre todo en este caso, cuando vamos de conferencia, tenemos que distinguirla en comparación de la entrevista y un debate, ¿no? En el debate se utiliza propiamente para exponer argumentos en torno a un tema. La noticia en este caso también, o una entrevista propiamente, mejor dicho, la entrevista en este caso se hace a través de una serie de cuestionamientos, ¿no? Y la conferencia no, realmente la conferencia lo que es de antemano es exponernos, es decir, un tema, ¿no? Sus investigaciones, hasta dónde alcanzó y sobre todo qué es lo que pretende comunicarnos de esa exposición, ¿no? A grandes rasgos, darnos a entender y sobre todo darnos información valiosa sobre algo. Es la comparación entre conferencia, entre entrevista y debate, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la conferencia, como lo hemos visto tanto una como el otro, es un trabajo en el que en el fondo requiere de escritura, de exploración de información y sobre todo de
en este caso una estructura, en la cual cuando se tiene eso ya lo único que hace es exponerla, explicarla a demás personas, pero de una manera, en este caso, detallada, de una manera que se puede entender y sobre todo en este caso encaminada que no se aburran de una manera lúdica, ¿no? Interesar a este tipo de personas sobre ese tipo de temáticas, que realmente despierte este interés para que las personas quieran saber más del tema o los incite en este caso a conocerlo. Aunque también cabe aclarar que en este caso la conferencia no solo es una exposición, sino en este caso es también no solo es hablar y hablar, hablar y hablar, ¿no? Sino que también presenta cierto tipo de recursos, como pueden ser las imágenes, estadísticas, fotografías, videos, diapositivas, es decir, de algo que se apoye visualmente para que en este caso se refiera más la información, que se ejemplifique más la información, oralmente se entienda, ¿no? Y al parecer esto te suena conocido. Como quien lo hace, pues los maestros, ¿no? Propiamente hacemos como estas conferencias, ¿no? De las cuales nosotros preparamos un tema, en el cual preparamos también nosotros cierto tipo de materiales, se puede ser diapositivas, una hoja, un cartel, un audio, en el cual en este caso nosotros estamos explicando. Pero no solo es eso, ¿no? Sino que también nos apoyamos de otros materiales audiovisuales para que ustedes queden entendidos. Es decir, si bien en este caso una parte fundamental de la conferencia es una exposición, pero no quiere decir que solo se reúna esto, no solo es hablar, sino que también se utilizan diferentes tipos de materiales, ¿no? Y a su vez, la finalidad en este caso de la conferencia, como bien dice la diapositiva, es inspirar o convencer al auditorio en torno a una actitud, en torno a una postura de una determinada, en este caso, de tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser como promover el cuidado del medio ambiente, emprender nuevos proyectos, valorar la diversidad de las lenguas y culturas, etcétera. Es decir, que también en este caso de las conferencias pueden ser de múltiples temas en los cuales intenten exponernos y sobre todo encontrar la importancia, ¿no? Eso al parecer también tiene algo para que pongas atención, tiene que ver con esto del artículo de opinión, ¿no? Que en este caso es transmitir una opinión respecto a cómo se tiene que ver un tema, pero en este caso ya no solo va de manera escrita, sino que realmente va a un público dirigido en el cual tú tienes que ver y mostrar material, ¿no? Y sobre todo lo que se intente es inspirar o convencer de alguna temática. Pero en este caso ya encaminada a un cierto grupo de personas hablando y mostrando una presentación, ¿no? Y bueno, en este caso también, como ya lo habíamos notado, ¿no? Es normal que a lo mejor hayas asistido a alguna conferencia dentro del ámbito escolar o en este caso un evento cultural que te haya motivado, que haya satisfacido en este caso la explicación o por otro lado también hayas asistido a alguna conferencia en la cual no hayas llenado tus expectativas y ni entendiste o sobre todo sea aburrido. También tenemos que considerar eso, ¿no? Que al momento de hablar tenemos que ser muy claros con nuestras palabras, explicar aquellos conceptos que a lo mejor las personas nosotros suponemos que saben pero que realmente no saben, ¿no? Una cosa en este caso es escribirlo, ¿no? Y a lo mejor la persona en ese momento puede ir al diccionario, pero en este caso, si estamos dando una conferencia, ¿cómo las personas pueden entender nuestras palabras? Es por eso importante, como te decía en la anterior diapositiva, tomar en cuenta que en una diapositiva también se hace uso de imágenes o en este caso de otros recursos que también nos ayuden a que se entienda más, a ejemplificarlo, que eso es lo importante. Y sobre todo que las personas puedan interactuar, ¿no? Y tampoco se trata, es lo que vamos a ver también un poco más adelante, de solo leer la información estar parado y solo leer, en este caso, tu material, no, sino que realmente en este caso los diferentes materiales que tú utilices también sean un apoyo para las otras personas, ¿no? Que también tomen en cuenta, les des información extra para que mientras tú estés platicando, a ellos les surjan preguntas. Esto es lo interesante. Realmente la conferencia hace, aunque todavía no lo definamos, pero en este caso os voy a dar algunos detalles sobre que la conferencia sea, si bien algo en este caso explicativo, pero sea bien a su vez también interactivo, en que las personas puedan participar, formen parte de ello para que entiendan el punto y que también se generen preguntas, que eso también es lo interesante. Y una vez que se generen preguntas, las pueden compartir, en este caso con el público y contigo, y sobre todo con la persona especializada que la está dando. Esto hace todo más enriquecedor que realmente la conferencia sea, como bien dicen, de una manera llamativa. Y bueno, esas son algunas consideraciones en torno a la conferencia, es decir, explicar frente a un público nuestro punto en torno a un tema para convencer, motivar en torno a este, pero también quiere decir que sea interactivo en el cual nosotros ofrecemos materiales para que también las personas entiendan nuestro punto de vista. Y bueno, sin más, comencemos en este caso con la estructura que tiene que tener, en ese sentido, cuáles son los elementos, cómo es que la tenemos en este caso que estructurar y sobre todo cómo también podemos hacer uso de las fuentes de información, ¿no? Que lo hemos visto a lo largo de los tres temas anteriores.
Y bueno, ahora bien, ¿qué es una conferencia? Bueno, como bien dice, es un tipo de texto expositivo o de exposición oral impartida en este caso por una persona especializada o experta en torno al tema en el cual trabaja o en este caso habla de un tema en específico de interés para el público. Es decir, bueno, hay una persona en este caso especializada en torno a una temática en la cual quiere compartir esta información a través de una exposición oral. Oral quiere decir que estoy hablando en frente de un público y en la cual este tema que yo les estoy platicando es de interés para aquellos que lo están escuchando, ¿no? Y sobre todo tiene como finalidad, pues bien dice, pueden ser dos cosas, persuadir y enseñar, ¿no? Enseñar aquello que se está explicando o en este caso persuadir aquello de lo que también se está diciendo, ¿no? Aunque en este caso también se considera que es como se relaciona con el texto escrito, porque también en este caso requiere de imágenes, como bien te lo he dicho, también de diapositivas o de en este caso de algún tríptico, de algún folleto que también en este caso el conferencista dé para el apoyo de él y se entienden los puntos de vista, ¿no? Y a su vez, en este caso, los elementos de la conferencia son los siguientes. Conferencista, es decir, la persona en este caso que se encarga de exponer el tema, de qué tema va a tratar, por lo regular que sea de interés o en este caso que sea de importancia en esos momentos. El propósito, ¿cuál sería? Pues enseñar o persuadir en este caso. El contexto de enunciación, es decir, para quién va dirigido. Y lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Tenemos al conferencista, persona en este caso que no conoce el tema con profundidad y la presenta ante un público determinado. Un público determinado quiere decir, bueno, que tiene cierto tipo de años, que tiene un cierto tipo de conocimiento respecto al tema, para que realmente este se prepare conforme a la evaluación que ellos tienen. El tema que pueden ser de asuntos importantes, como bien te lo decía, o de relevancia colectiva. Y el propósito en este caso, pues bueno, busca una concepción o visión o una interpretación del tema o problemática, ¿no? Que es lo que te decía, o también influir en este caso en la concepción que ellos tengan o en crear conciencia o reflexión sobre este tema. También orientándolos sobre todo a compartir visiones y metas, es decir, a lo mejor no habían considerado ese punto de vista del conferencista y ahora que en este caso lo explica, lo argumenta y lo conocen, pueden cambiar en este tanto de ese nuevo enfoque que se le da a esta temática, ¿no? También en este caso es compartir conocimientos para que también las personas que estén interesadas en torno a esta problemática vean que hay otro tipo de soluciones o hay otro tipo de problemáticas que también se pueden abordar, ¿no? Y de los cuales también es necesario investigar. O en este caso también adoptar cierto tipo de actitudes o comportamientos, como lo veíamos en el caso del medio ambiente. En este caso, en la primera nos decía que podemos dar una conferencia en torno a los cambios que puede generar, o más bien los cambios que está generando la contaminación, y esto incita a que genera cierto tipo de actitudes o comportamiento, ¿no? O en este caso también hemos visto campañas de personas que van a las escuelas en torno a la ciberseguridad, es decir, cómo utilizar las redes de una manera adecuada, o en este caso de también cómo utilizar el agua de un uso correcto, ¿no? Que también van y en este caso no es solo cambiar de pensamiento, sino también cambiar de actitudes frente a cierto tipo de situaciones, ¿no? En este caso es el agua. Ese puede ser un ejemplo. Y también el contexto de enunciación, es decir, el público a quien va dirigido, ¿no? Que emplee un lenguaje formal, en este caso un lenguaje coloquial, y sobre todo que se alcance, dependiendo del público que va dirigido, que se acomode la información, ¿no? Y es lo que hemos también abordado. Conforme a quien desea la conversación, o más bien la conferencia, tenemos que ser muy cuidadosos en ellos, en utilizar aquellos lenguajes de los cuales nos puedan entender. Y bueno, en este caso, ¿cuál es su estructura? Se compone de presentación, desarrollo, conclusión. Presentación e introducción, en este caso, se identifica de qué tema nos va a ver, en este caso, el conferencista, cuál va a ser su objetivo, cuál va a ser su propósito, cuáles son los temas que va a abordar, así también hasta dónde va a alcanzar sus aportaciones y la relevancia de ese tema. Durante el desarrollo, en este caso, se va a presentar como tal un cuerpo argumentativo en el cual el conferencista va a tratar de compartir al público sus hipótesis, sus ideas, sus argumentos, sus datos, sus hechos y sus ejemplos para convencerlos, en este caso, de eso que quiere hablar, de la temática. Y por último, en este caso, al igual que si te fijas que el artículo de opinión ofrece en este caso una síntesis de lo que se habló y sobre todo de las ideas centrales y los aspectos que aún quedan por desarrollar, ¿no? Si bien está hablando de una temática, nos dice a grandes rasgos de lo que se vio, cómo se comprobó, pero también nos incita a generar más conocimiento respecto a lo que él, en este caso, nos y asimismo, como lo hemos estado haciendo en las anteriores, en este caso, a presentaciones o clases, ¿qué preguntas nos ayudan a reflexionar en torno a si estamos haciendo una buena conferencia? Y son las siguientes. ¿Quién es el conferencista? Es decir, también saber el grado académico que tiene, qué otras charlas ha dado, cómo es que expresa sus hipótesis, realmente qué otros libros tiene en este caso para adentrarnos más en sus teorías, cuál es el tema del cual aborda, a quién está dirigida la conferencia, qué expone el conferencista, cómo lo hace, cómo ve la conferencia, por qué emplea ese recurso, cómo organiza su presentación,
que en este caso ofrece evidencias para apoyar sus ideas, de qué tipo son en este caso, si son de contraste, si en este caso son en este caso de ejemplos, si son de experimentos, qué recursos utiliza para presentar su conferencia, emplea recursos gráficos, es decir, utiliza imágenes, en este caso gráficas o algo por el estilo, en qué momento o con qué fin, es decir, en qué momento de la presentación lo hace para que realmente se entienda la temática, con qué finalidad lo hace, modula la voz. También aquí, ojo, muy importante, no solo es en este caso exponer, no solo basta con los argumentos, con lo que el material que utilizan, ¿no? Sino que también una parte importante de esto es la voz, la manera en cómo lo dice, cómo puede mover las manos, si realmente se queda quieto, si realmente no nos ve al público, si constantemente está viendo arriba. Es decir, también el lenguaje corporal forma una parte importante en este caso de la conferencia, ¿no? Porque hemos visto conferencistas que si bien tienen un buen tema de información, y sobre todo tienen buenos argumentos porque lo captamos con el material que nos está mostrando, pero realmente su voz es muy aburrida, está así, no se acerca, no se mueve, y eso hace que te dé más flojera, ¿no? O realmente no le muestres interés. Entonces quiere decir que por más que tengamos un buen material, una buena estructura, y que realmente en este caso la preparemos de una manera bastante detallada, si tampoco el conferencista maneja este tipo de detalles, pues realmente tampoco es una va a ser una buena conferencia. Entonces también aquí juega importante, como bien dice, la voz, el manejo del lenguaje corporal adecuado, ¿no? Y también cómo cierra la conferencia, qué preguntas deja en este caso por descubrir, que incite en este caso una actitud, que incite en este caso a preguntarse más y a generar conocimiento. Creo que eso también es lo importante, ¿no? Más allá de que tengamos respuestas en este caso óptimas y sobre todo determinantes, lo que incitamos con esos trabajos de conferencistas es que las personas que lo escuchen ahora bien se hagan preguntas por sí mismos en torno a la temática y ahora también ellos investiguen, ¿no? Que eso es lo principal de comunicar este tipo de hipótesis y ejemplos. Ahora bien, lo que podemos hacer en comparación de esto y analizar es a partir de una conferencia. Y esta conferencia, obvio, o sea, no la podemos escuchar porque si nos llevaría un poco de tiempo, ¿no? Pero en este caso te la comparto, una que escuché puede ser y se titula Cómo aprender una lengua y contribuir a la sociedad, ¿no? En el cual el conferencista, quien es, en este caso es experto, es conferencista Luis Bon Ajá. Bueno, o An, no sé. Yo dije ajá, pero yo digo que es An. Y cuando se elaboró, bueno, fue en este caso, se dio el 5 de febrero de 2016. Tema, en este caso nos dice que su tema es Duolingo, el programa computacional para aprender inglés, ¿no? Cómo aprender en este caso una lengua y aprender la sociedad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, nos dice en este caso este conferencista que su tema es exponer a Duolingo y cómo podemos aprender en este caso aprender inglés y sobre todo, como bien dice su título, aportar algo a la sociedad, ¿no? Como este tipo de aprender un idioma, no se dice propiamente si es el inglés, pero ayuda a aportar algo a nuestra comunidad. Ahora bien, ¿cuál es su propósito de hacer ese tipo de conferencia? Dice presentar la finalidad de este programa, cómo se financia y cuál es el modelo educativo que emplea, ¿no? En este caso, bueno, nos va a explicar Duolingo cómo realmente eh, cuál es el propósito de generar este programa, cómo es que se financia, es decir, cómo es que realmente lo podemos tener en nuestros celulares y hoy en día sigue funcionando, y cuál es el modelo educativo que emplea, es decir, cómo es que hace que los estudiantes realmente puedan aprender inglés, ¿no? Que hoy en día, si te fijas, es una aplicación bastante utilizada, no solo para el inglés, sino que realmente para diferentes tipos de idiomas, ¿no? Y que hoy en día sigue mucho en boga y realmente a veces se hacen memes en torno a las personas que no terminan sus retos diarios en torno a aprender el idioma. Y bueno, también tenemos su destinatario. ¿Para quién va dirigido? Bueno, va dirigido para jóvenes emprendedores interesados en conocer ideas innovadoras, ¿no? ¿Cuál es el medio? TED en español. En Internet son en este caso esas pequeñas conferencias en la cual son personas reconocidas, si te lo digo, en torno a las temáticas que exponen en torno a un tema de interés. Y esas también están en YouTube. Te invito a ver algunas que también son muy buenas. Y bueno, también nos dice, situación, bueno, es un ciclo de conferencias que reúnen a ideas innovadoras, como bien te lo decía, alrededor de la tecnología, el entretenimiento y el diseño. De ahí su nombre, TED, o en este caso es de la tecnología, con el fin de promoverlas entre la comunidad habla hispana, es decir, hacen innovaciones en torno, no sé, a algún programa, en torno a alguna actividad, en torno al arte, en torno a la cultura, y entonces van a ser especialistas para platicarlas, para que las demás personas la conozcan y realmente inciten a cambiarlos de actitud o en este caso también de pensamientos, ¿no? Como lo habíamos visto en la conferencia y te lo estaba explicando al inicio. Y también cuál es su apertura, en este caso, cómo es que abre en este caso su conferencia. Bueno, nos dice,
contenidos orales, es decir, en la apertura estos contenidos son los que él va a explicar por medio de su voz. Dice, anécdotas personales interesantes y amena para captar la atención del público, es decir, no luego empieza con el tema, sino empieza a partir de una anécdota, puede ser a lo mejor cómo él vivió esta etapa del inglés cuando estaba chico, las difíciles oportunidades que fue en este caso aprenderlo porque no tiene una herramienta. Ahora bien, cómo se ha sentido una vez que ya tienen herramientas digitales dentro de nuestro celular para abrir Duolingo. Eso también es lo interesante de la conferencia, ¿no? Que en este caso tú puedes al momento de ver al público, de captarlos y saber cómo en este caso, qué tipo de público es, puedes utilizar ese tipo de estrategias, ¿no? No realmente luego comenzando con el tema, sino captando su atención a través de una anécdota, de una problemática, de una pregunta, en la cual puedes interactuar con ellos y también que ellos sientan que no solo te están escuchando a ti, sino que también los puedes escuchar, ¿no? Ahora bien, una vez que hagas eso, también tienes que vincular eso que hagas con lo, en este caso, con el tema central de la conferencia. También en este caso, ¿qué recursos visuales utilizó para, en este caso, ver con la anécdota? Bueno, imagen de una bicicleta que produce electricidad, a su vez, y a su vez también en este caso nos dice que el tiempo que utilizó fue de bueno, más bien que fue de 1:42 y en este caso la imagen duró 12 segundos para mostrarla, ¿no? Aquí también un dato importante es el tiempo que se lleve para mostrar, ¿no? Porque en este caso, como está estructurado, tienes un tiempo límite dentro de la conferencia. Este puede variar, puede ser de una hora, en este caso, media hora, 20 minutos, o dependiendo lo que te dé en este caso, acorde al evento en el que tú estés acudiendo.